nos quedan un par de problemas de dinámica que resolver y son los siguientes. Este, problema 4, que dice, dado el arreglo de masas y cuerdas de la figura, calcule, inciso A, la masa 2, esta de aquí. Y luego B, las tensiones que actúan sobre las cuerdas. Las cuerdas las vamos a llamar así. Vamos a ponerle a esta 1, nomás porque está en contacto con la masa M1. A esta le vamos a poner 2, a esta 3, a esta 4, perdón. A esta 3, a esta 5. Obviamente que cualquier otra numeración, e incluso si le poníamos otro tipo de nombre y no números, estaba bien también. Esto es simplemente para que nos pongamos de acuerdo, ¿no?, de cómo le llamamos a cada cosa. Entonces, la tensión que aparezca aquí será la tensión 1, la tensión que aparezca aquí en la cuerda 2 será la tensión 2, y así respectivamente con cada cuerda, ¿no? Esta es la 3, tensión 4, tensión 5. Perfecto. ¿Qué sabemos? Sabemos la masa de M1, 5 kilogramos. Sabemos cuánto vale este par de ángulos, ¿no? Teta 1, teta 2. Aquí vienen dados. Entonces, para calcular el valor de la masa M2 y las tensiones que aparecen sobre todas las cuerdas, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa M1, de este nodo y de la masa M2. ¿Sale? Bien, entonces ¿qué? Pues entonces vamos a empezar. Bueno, esto es un problema de estática. A este tipo de problemas se le denomina problema de estática porque adivinen, está todo quieto. Está todo quieto y permanece quieto. Entonces, en cada uno de los diagramas de cuerpo libre, todo se iguala a cero. Es decir, la segunda ley dice que es la masa de la cosa que estamos estudiando por la aceleración, y la aceleración es cero en todo momento para todas las cosas que estamos ahí haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, eso, de estática o de equilibrio mecánico, quiere decir lo mismo. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacerlo. Primero vamos a plantear las ecuaciones que salen de los diagramas del cuerpo libre. Sí, ya dijimos aquí y aquí. A esto le vamos a llamar nodo 1, a esto le vamos a poner nodo 2 y ya. Entonces, diagrama de cuerpo libre sobre la masa M1. Elegimos un marco de referencia, en este caso puede ser cualquiera. Está todo quieto, entonces no hay problema con eso. Si no hay aceleración, podemos elegir cualquier marco de referencia, está bien. Entonces es bueno, aquí sí, está fijo el suelo, entonces es inercial. Y como es inercial, pues todo aquí se cumple, ¿no? Se cumplen las leyes de Newton, no hay problema. Tenemos que sobre la masa M1 aplican la fuerza de tensión, que llamamos T1, y su peso, M1 por G. No hay más nada. Como no hay más nada, escribimos esto. En la dirección Y, T1, porque actúa plenamente en Y, menos M1 por G, porque actúa plenamente en Y, pero hacia el otro lado. Va en la dirección de las I's decrecientes, por eso el menos aquí. Tanto esto como esto son números positivos, y eso se iguala a 0, porque la aceleración es 0 y tiene componente en X y en Y 0. Bien, esto es una trivialidad. Suma de fuerzas en X, pues no hay 0. Si no hay ninguna componente aplicada en X, es 0. Y además eso tiene que ser 0. Entonces de aquí 0 igual a 0, esto no trae información. Tampoco trae información esta otra ecuación que también podríamos escribir, que la suma de fuerzas en Z también es 0, y además en la masa por la aceleración en Z, que también es 0. Entonces esta la obviamos, esta también la podemos obviar, esta la quitamos de aquí, esta no cuenta. Para la masa M2 tenemos algo muy similar a la masa M1, tenemos a T2 y a M2 por G actuando sobre M2, y escribimos una ecuación idéntica a esta de aquí, 1, solo que vamos a sustituir T1 por T2 y M1 por M2, y ya está, esto es 0. Perfecto, tenemos esas dos. ¿Qué más? Ahora nos pasamos al nodo 1. En el nodo 1 es el nodo cercano a la pared izquierda. Tenemos algo así. Tenemos T3 que está actuando en la dirección de la cuerda 3. T1 que está actuando en la dirección de la cuerda 1. Esto es, volvemos para acá atrás, vamos a limpiar aquí. Y este es el nodo que estamos estudiando.
esta es T3, ¿sí? Que vamos a llamar así porque es la tensión que aplica sobre esta cuerda. T1, esta es la tensión que aplica sobre esta cuerda, sobre el nodo en realidad. Y esta sería pues T4, porque a esta cuerda la llamamos 4. Cuando nos pasemos aquí a hacer el diagrama del cuerpo libre de este nodo 2, tendremos a T2 mirando para abajo, tendremos a T3 mirando hacia la izquierda y tendremos a T5 mirando en la dirección de la cuerda 5 y hacia su centro, ¿no? Perfecto, entonces eso. También hay que notar, aquí está, ¿no? Aquí está. Esto es lo que está pasando en la cuerda, ¿no? Aquí está, este dibujito. ¿Y qué? Hay que darse cuenta que θ1 es θ1, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estas son dos paralelas, ¿no? Que son la vertical, esta es la vertical, esta es vertical también, y esta es una que corta ahí a las verticales, estas, y entonces este ángulo es este ángulo, ¿vale? Entonces este ángulo es este ángulo. Vamos a borrar de nuevo. Sale. Y lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo aquí abajo. Este ángulo es el que tenemos, θ2, que está un poco ahí desfasado. Vamos a arreglarlo un poquito. Queda un poquito feo. Vamos a ponerlo más cerquita acá. Listo. Este ángulo de aquí, θ2, es a su vez este otro, ¿no? Este de aquí, por mismo razonamiento, este también es θ2, este es el que va aquí, también está un poquito corrido, lo voy a dejar ahí, θ2, perfecto. Entonces, ¿qué? Vamos a escribir las ecuaciones que salen de los nodos. Suma de fuerzas en X para este nodo, en X, que tenemos actuando T3 directamente T3, y tenemos una componente de T4 que es T4 seno de θ. T4 seno de θ es esta componente, ¿sí? Seno de θ porque es cateto opuesto al ángulo. Esto de aquí es opuesto al ángulo, entonces seno. Y es negativa, ¿no? Porque mira para atrás, mira, esta T4, el vector T4 está apuntando al segundo cuadrante, 1, 2, 3, 4. Segundo cuadrante tiene X negativa y positiva. X negativa y por eso el menos aquí. Bueno, y en Y tendremos T4 coseno de θ1, T4 coseno de θ1 es esta componente, esta proyección de T4 sobre el eje Y, menos T1 que mira opuesto a cómo crecen las I's, y por eso el menos. Todas las ecuaciones igualadas a 0 porque no hay aceleración en ningún sitio. De aquí, del nodo 2, podremos escribir la ecuación 7 y la 8. La 7 dice que la suma de fuerzas en X es igual a 0, pero a su vez la suma de fuerzas en X es T5 seno de θ2, T5 de seno de θ2 es esta componente también en X, porque si trabajamos con este triángulo, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, otra vez esta que es igual que esta, aparece aquí, T5 seno de θ2 con más adelante porque está alineada con el eje X. Y aquí ponemos el menos porque está mirando hacia el otro lado de la T3. Por último, en Y tenemos T5 coseno de θ2, que nos da esta componente de aquí, menos T2, porque mira hacia abajo. Perfecto. Entonces tenemos un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas, ¿no? Tenemos ¿cómo está? Tenemos a T1 de incógnita, que no sabemos cuánto vale. Tenemos a T2 de incógnita, que no sabemos cuánto vale. A M2, que tampoco sabemos cuánto vale. T3, T4, T4, T1, T5, T3, T5, T2, todas son incógnitas. Ahora, si bien son un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas, esto sale fácil. Sale fácil porque es como ir jalando un hilito así, ¿no? Quiero decir, de aquí sale cuánto vale T1, ¿no? T1 vale M1 por G. Esto lo pasamos para el otro lado y ya está. De aquí nos tenemos que esperar porque ni T2 ni M2 las conocemos. Pero ya sabemos cuánto vale T1. Si sabemos cuánto vale T1, entonces tenemos este número, podemos sacar este otro. Y si sacamos este otro, podemos sacar este otro. Y si sacamos este otro, podemos sacar este otro. Y si sacamos este otro, también este otro. Y si tenemos este otro, entonces
conocemos este, y si conocemos este, sabemos cuánto vale M2. Entonces es eso, ¿no? Es un procedimiento simplemente de ir haciendo cuentas, ir sacando los valores y tan, ¿sí? Eso es una forma, pero no es la que vamos a seguir aquí porque no es la más elegante en el sentido de que si calculamos T1 así, vamos a redondear el valor de T1, con él vamos a calcular el valor de T2, vamos a volver a redondear si lo hacemos numéricamente. Perdón, de T1 pasamos a T4, ¿no? Y T4 lo conoceríamos, pero redondearíamos. Y luego aquí con T4, T3 volveríamos a hacer cuentas, volveríamos a redondear. Con T3, T5 volveríamos a redondear. Con T5, T2 volveríamos a redondear. Y por último llegaríamos aquí para calcular con T2, M2. Y volveríamos a redondear. Entonces, cuando queremos acordarnos, M2 al final no vale lo que debe de valer, porque hicimos muchas cuentas en el medio y fuimos redondeando y redondeando y redondeando. Entonces nos conviene más arrastrar el lápiz hasta el final y evaluar cada una de las expresiones para T1, para T2, ¿sí? Vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Pues voy a borrar esto también. Pues para hacerlo un poco más prolijo, bueno, aquí tenemos, ¿no? De 1 podemos escribir esto, T1 igual M1 por G, pero esta es la expresión analítica de T1, esta es exacta. Entonces M1 por G lo podemos poner en la ecuación 6, por ejemplo. En la ecuación 6, donde aparece T1, aquí ponemos lo que es T1, M1 por G, ¿sí? Aquí nada más copiamos las otras, ¿no? T2 igual a M2 por G, esa sale de la 3, esto sale de aquí. T2 igual a M2 por G, esto pasa para el otro lado, sumando. Y estas otras las copiamos y las pegamos y ya está la 5, la 7 y la 8, ¿sí? Bien, entonces de aquí de las 6 podemos sacar cuánto vale T4, eso lo hacemos aquí. De las 6 vemos cuánto vale T4. Tenemos esta expresión, T4 es igual M1 por G dividido coseno de θ1, ¿sí? M1 por G que pasa sumando dividido coseno de θ1 que pasa dividiendo. Y esto es una expresión que depende directamente de M1, de G y de θ1 y que vamos a evaluar directamente. No necesitamos haber evaluado esto para luego evaluar esto, ¿sale? Estos son los valores directos, lo ponemos en la calculadora y calculamos esto y redondeamos solo una vez. ¿Qué vamos a hacer con la otra ecuación? Con la ecuación que le seguía, la que seguía, ¿no? Con T4 podíamos calcular T3, ¿sí? Estamos haciendo el mismo recorrido. Con T4 vamos a calcular T3. ¿Qué queda T3? Pues T3 queda, escribimos la 5, T3 queda esto que pasamos para el otro lado sumando, T4 seno de θ1. Pero T4 es este valor, es M1G dividido coseno de θ1, y eso es lo que vamos a poner aquí. Al hacerlo, nos queda M1 por G por seno de θ1 dividido coseno de θ1, seno sobre coseno del mismo argumento, tangente. Entonces T3 es M1 por G, tangente de θ1. Y otra vez, cuando vayamos a evaluar aquí directamente T3, lo vamos a hacer una única vez, vamos a redondear una única vez para obtener T3. Bien, la ecuación que sigue, con T3 podríamos calcular T5, con T3 podríamos calcular T5. Y eso es lo que vamos a escribir. Escribimos la ecuación 7, T5 seno de θ2 menos T3 igual a 0. De lo que se deduce que esto pasa para el otro lado sumando, esto pasa dividiendo. T5 igual a T3 sobre seno de θ2. T3 es M1G tangente θ1 y lo escribimos así. T3 es M1G tangente θ1. Entonces T5 es M1G tangente θ1 sobre seno de θ2. Bien, es como un trabalengua esto, ¿no? Entonces esto queda así, soy malo para los trabalenguas. Entonces esto queda así y T5 queda esta cantidad. Por último, la ecuación 8, de la ecuación 8, esta que estamos teniendo y mostrando aquí, aquí hay un vínculo entre T5 y T2, esto es T2, que a su vez es M2 por G. Entonces, T5 es la 8, T5 coseno de no sé qué, de θ2 menos M2 por G igual a 0. De aquí podemos despejar M2. ¿Cómo hacemos? Pues pasamos esto para el otro lado sumando, dividimos todo por G y entonces nos queda que M2 es igual a T5 coseno de θ2 sobre G. A su vez, T5 viene dado por esta cantidad de aquí. Y entonces reemplazamos. M1 por G tangente θ1, M1 por G tangente θ1, dividido seno de θ2,
Bueno, vamos por esta parte. M1G tangente de θ1 aparece aquí directamente. Esto es esto. Este dividido G. Y este seno de θ2 aparece acá dividiendo. Y coseno de θ2 aparece aquí multiplicando. Y entonces seno, que está dividiendo, multiplicado por coseno, pues nos da tangente de θ2. ¿Sí? Este tangente de θ2 es igual a seno de θ2 dividido coseno de θ2, ¿verdad? ¡Ay! Coseno de θ2. Bien, entonces este tangente de θ2 que proviene de esta cosa al mezclarse con esta otra cosa, ¿no? Vale. Entonces seno sobre coseno, tangente otra vez, tangente de θ2. Perfecto. Una vez que tenemos escritas todas y cada una de las cosas que queremos evaluar, pero en términos directos de los datos, M1 lo conocemos, G conocemos, θ1 conocemos, θ2 conocemos, y así en cada una de estas expresiones. Recién ahí agarramos la calculadora y procedemos a calcular cada uno de los valores numéricos, y eso hace que las cosas salgan mejor, ¿sí? Salgan sin errores de redondeo acumulados. Lo hacemos aquí. Entonces M2, M1 tangente θ1 sobre θ2, M1 vale 5 kilogramos, tangente θ1 vale 45, θ2 60. Hacemos las cuentas, obtenemos 2,89 kilogramos, suelta, 49 newtons, 28.3, 69.3, 49 y 59.6. ¿Sí? Bien. Ya está. Y con eso queda listo esta cosa. No hay mucho más que decir. Nos pasamos al que sigue. Dice que va a ser el último que vamos a hacer de estos. Y luego continuaremos con el curso, ¿no? Dando más cosas. Dice, problema 5, una masa M es esta de acá, sube por un plano inclinado a velocidad constante debido a la acción de una fuerza F, como se muestra en la figura. Esta es la figura. El accionar de la fuerza F queda visualizado por esta flecha de acá, ¿no? Que nos representa esa fuerza F que está accionando sobre la masa M y apunta de forma horizontal. Quede claro, esto está horizontal. ¿Cómo está horizontal? Pues nada, está horizontal. Como está horizontal, está horizontal. Punto. Dice, calcule inciso A, la magnitud de la fuerza F y inciso B, la aceleración de la caja cuando se deja aplicar esta fuerza. Ok, vamos a empezar por la parte A. Tenemos estos datos. La masa es de 50 kilos, θ es 30 grados, coeficiente de fricción cinemático 0,2. Tenemos que entender qué es lo que está pasando. Vamos a otra vez leer la letra con cuidado. Dice, una masa M sube, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser en esta dirección. No puede subir así, ¿no? ¿Sí? Por el accionar de la fuerza F no puede subir así. No puede subir verticalmente, ¿no? Tiene que subir por el plano inclinado, pues por el plano inclinado, ¿no? Vale, entonces se mueve así. Está subiendo. A velocidad constante, y esto es importante. Si no entendemos esto, si no le prestamos atención a esto, no lo podemos hacer bien. No nos va a salir, es que no nos va a salir. Nos van a faltar datos si no le prestamos atención a esto, ¿sí? Y cuando nos faltan datos, pues empezamos a inventar cosas que no son, ¿no? Entonces mejor prestarle atención y darse cuenta que esto dice velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad en un instante y en el que sigue van a ser iguales, y en el que sigue otra vez lo mismo, y en el que sigue otra vez igual. El delta V dado cualquier dos instantes, 0, o el dB dado cualquier dos instantes, 0. El dB de t, ¿sí? Porque de t, si esto pasa el tiempo, pero aquí si no hay cambio de la velocidad, entonces esto es 0. ¿Qué quiere decir que esto sea 0? Que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo sea 0. Pues ya lo vimos, ¿no? Por suerte, ya vimos cinemática y ya entendemos de cinemática, y por eso vemos cinemática antes de dinámica. Lleva ese orden, que es un orden lógico, porque la dinámica hace uso de la cinemática, ¿sí? Entonces, ¿qué? Pues dB de t lo habíamos definido cuando vimos cinemática como
pues esta cosa de acá, ¿no? La aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, así como la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Ya lo vimos. Esto estamos diciendo que es cero, esto estamos diciendo que es cero. ¿Por qué? Porque no hay cambio. Es una constante de movimiento. No hay cambio. Si no hay cambio, cero. Esto, cero. Entonces, la aceleración, cero. Si la aceleración es cero, pues la suma de fuerzas que actúan sobre el bloque, cero. 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 Bueno, es una papa. Bueno, no es papa, es cero. Acá dice cero. Bien, suma fuerza, no sé qué, cero. Hay gente que creo que le pone un vector al cero este, ¿no? Eso que hace hincapié en que las tres componentes de este vector, en x, en y, en z, son cero, ¿no? Una forma de hablar, una forma de escribirlo. Pero si se pone igual a cero también se entiende, ¿no? Un vector cero, un vector nulo. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. Listo, si ya entendimos esto, creo que ya vamos de bajada. El resto está fácil. ¿Qué? Dice, dada la letra, ¿no? Ya sabemos que el sistema se mueve en la dirección ascendente, sobre el plano inclinado. También sabemos que tiene aceleración nula. Sí, aceleración nula porque a lo que acabamos de decir, ¿no? dB dt igual 0, que es lo mismo que la aceleración, que es nula. Y entonces esto sube, en esta dirección se mueve. Podemos definir así el eje X, perpendicular a él el eje Y, y entonces podemos hacer el diagrama del cuerpo libre haciendo uso de esa definición del marco de referencia. X así, Y así, y que no se mueven con respecto al plano inclinado, que a su vez no se mueve con respecto al piso. Entonces esto es un marco de referencia inercial. Ok, y pues ahora tenemos que traducir, bueno, primero escribir qué fuerzas hay. ¿Qué fuerzas hay actuando sobre esto? Pues F. ¿Por qué? Porque lo dice la letra. ¿Cómo va? Horizontal. F va horizontal, así. ¿Cómo va? ¿Qué más? El peso, pues vertical. ¿Por qué? Porque siempre es vertical. Peso vertical, ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Luego, la normal, que es perpendicular, es normal a la superficie que la genera, en este caso el plano inclinado, es perpendicular al plano inclinado y entonces es paralela al eje Y. ¿Sí? Y por último, la fuerza de fricción, que si esta cosa se mueve así, pues entonces aplica para abajo. Bueno, así. En la dirección del plano inclinado, pero hacia abajo. ¿Sí? Esta es la velocidad, esta es la fuerza de fricción. Y entonces esta de aquí es la fuerza de fricción. Por lo menos es su dirección. Por último, darse cuenta de que este teta, este ángulo, es este ángulo. ¿Por qué? Por lo de siempre, ¿no? Ya lo hemos dicho unas cuantas veces, de todas formas lo vamos a volver a repetir. Esta es la dirección, esta es la dirección perpendicular a la horizontal, es decir, es la vertical. ¿Sí? La que contiene al peso es la dirección vertical. La que contiene al peso es la dirección vertical, que es perpendicular a la horizontal. Bien. Y esta de aquí, el eje Y es la dirección, qué horror, es la dirección perpendicular, ahí va, ¿a qué? A esto. ¿Sí? Al plano inclinado. Esta es perpendicular al plano inclinado, esta es perpendicular a la horizontal. ¿Qué ángulo forman estas dos? Esta es la dirección del eje Y. Esta es la dirección de MG. ¿Qué ángulo forman estas dos? Forman el mismo ángulo que las perpendiculares a ellas. Esta y esta. ¿Sí? ¿Y dónde se juntan? Aquí. Y esto es teta. Entonces teta va aquí. Vale. Bien. Luego hay que darse cuenta también dónde aparece teta aquí, ¿no? Con respecto a F. Pues eso es más fácil, ¿no? Porque aquí tenemos la F es horizontal otra vez, ¿no? Trazamos la horizontal por acá. Esta también es la horizontal porque es el suelo. Y esto de aquí es el plano inclinado. Y entonces este teta de aquí es este teta de aquí. No hay pierde. Entonces este es teta. Una vez que nos dimos cuenta de eso, ahora sí creo que vamos de bajada porque suma de fuerzas en X es igual a
una componente de F que actúa en la dirección X, que es la proyección de F sobre el eje X, que es F por coseno de teta. ¿Sí? Aquí podríamos trazar, hay una perpendicular al eje X que pase por este punto y trabajaríamos con este triángulo que es aquí recto, ¿sí? Que tiene un ángulo recto aquí. Entonces esta de aquí es adyacente, este cateto, o sea, adyacente a este ángulo, y esta es la hipotenusa del cateto. Vale, entonces esto es F coseno de teta. Luego, fuerza de fricción negativa, actúa plenamente en X y es negativa. ¿Qué más? Una componente del peso también es negativa. Una componente del peso también es negativa. ¿Cuál es esa? Pues es la proyección del peso sobre el eje X, que es esto de aquí, que ya se la saben de memoria, y es mg seno de teta. Perfecto. Eso es igual a 0. Luego la suma de fuerzas en I en esta dirección será la normal por un lado, que es positiva porque está alineada con I. Y luego tenemos dos términos. Uno que es la componente del peso que va hacia abajo, esta de aquí, que es mg coseno de teta. Mg coseno de teta. Todo esto es positivo y le ponemos el menos explícitamente afuera. Y luego nos falta la componente en I de F, que es esta de aquí, estamos pintando acá, esta de aquí, que es F por seno de teta, y también negativa. Noten que la fuerza F está en el cuarto cuadrante, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante de este marco de referencia, y la fuerza peso está en el 1, 2, 3, en el tercer cuadrante de este mismo sistema marco de referencia. ¿Sale? Entonces tenemos estas dos ecuaciones que tienen F, que no conocemos, fuerza de fricción no conocemos, esto sí que conocemos, normal no conocemos y F no conocemos. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3 incógnitas, y dos ecuaciones. Nos falta algo. ¿Qué es ese algo? Pues esto, ¿no? Que la fuerza de fricción es igual cuando se mueve, es igual cuando es dinámico. ¿Se está moviendo? Sí, entonces es dinámico. No importa que sea igual a 0, no se me mareen. No importa que no esté acelerado. Es dinámico porque se mueve. Esto se está moviendo. Tiene cierta velocidad. Que pueden ser 0,5 metros por segundo o pueden ser 1000. Da igual. Como suba de rápido, eso no importa. Tiene cierta velocidad. Y además de que tiene cierta velocidad, sigue un movimiento rectilíneo y uniforme esta cosa. No está acelerado. Ya sabemos eso de cinemática, ¿sí? Cuando no está acelerado a velocidad constante y sube por el plano inclinado, pues se mantiene en esta recta de aquí hasta el infinito y más allá, ¿sí? ¿Quién lo dijo eso? Yo sé que saben quién lo dijo. Entonces esto sigue para arriba, ¿no? Y entonces sigue un movimiento que es rectilíneo. Claramente es rectilíneo, pero además también es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque es velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Cuando estudiamos esto, movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que lo primero que hicimos decir es A igual a 0. Y a partir de ahí empezamos a hacer cuenta. A 0. Bueno, o a X 0. Vale. Bien, entonces esto se mueve. Y si se mueve, es cinemático este de aquí. Cinemático o dinámico, que da igual. Entonces, mu es el coeficiente de fricción cinemático o dinámico, que es lo mismo. A veces lleva una C, a veces lleva una D, dependiendo del texto. Son la misma cosa. Coeficiente de fricción que se mueve multiplicado por la normal. Vale. Entonces aquí vinculamos la fuerza de fricción con la normal a través de una cosa que conocemos, porque aquí nos lo dice, ¿no? Coeficiente de fricción cinemático 0,2. No nos dieron el... A veces nos lo dan, Nos dicen que este vale 0,25. ¿Para qué? Para garantizarse de que nosotros usamos el que tenemos que usar y que tenemos claro que este es el que va y no es este, porque no es estática la cosa, se está moviendo. Ok. Entonces, nomás para marear la perdiz, pues a veces ponemos datos que sobran, ¿no? A ver si ustedes tienen claro lo que está pasando o no, ¿sí? Eso. Entonces, que la fuerza de fricción tiene este vínculo con la normal. Y a su vez, la normal tiene un vínculo con F.
¿sí? Entonces, n, ¿sí? De la ecuación 2, de esta ecuación 2, podemos escribir n igual a una cosa que depende de f. Y esa n va aquí, que es una n que depende de f, digamos, ¿no? Vale. Y esta n por mu sub c es la fricción. Entonces esta fricción también depende de f. Esta fricción está en términos, la podemos escribir en términos de f. El resto de las cosas las conocemos. Esta fricción queda en términos de f y más cosas, pero que conocemos. Y entonces nos queda esta ecuación de aquí, con f, bla bla bla, algo que depende de f y el resto de las cosas las conocemos, esto que lo conocemos igual a 0. Y entonces de aquí vamos a poder despejar f. Vale, vamos a hacer ese procedimiento como viene explicado por acá. Más o menos, ¿no? Dice n igual, esta es la ecuación 2, la normal, igual a esto. ¿Qué hicimos? Pasamos esto sumando y pasamos esto sumando para el otro lado. ¿Qué más? Dice, de la ecuación 1 despejamos f. De la ecuación 1, que es esta cosa de acá, f coseno de teta menos fr menos mg seno de teta igual a 0. Me salió bien. Entonces de aquí, ¿qué? Pues pasamos esto, los dos términos, sumando al otro lado, este y este. Y luego pasamos dividiendo el coseno de teta. Va, y obtenemos f igual una cosa. Una cosa. Una cosa. ¿Y qué más? Ah, y esto queda en términos de la fricción, claro. Y la fricción mezclada con la normal, ya saben, viene a través de esta cosa, ¿no? Fricción es la normal que tiene toda esta expresión que depende de f multiplicada por mu sub c. Es decir, la fricción es mu sub c por esto más mu sub c por esto. Y eso es lo que dice aquí. Súper. Luego borramos para que se entienda. Bien, ¿y ahora qué? Pues lo que vamos a hacer es poner el valor de la fricción en términos de f aquí adentro, en f. ¿Sale? Entonces, vamos a escribir esta, que dice f igual. Y ahora ponemos fuerza de fricción, que es mu cf seno de teta, dividido coseno de teta. Entonces ponemos mu cf coseno de teta dividido, mu cf seno de teta dividido coseno de teta. Eso es mu cf tangente de teta. Es decir, vamos de nuevo. Empezamos a escribir esto de aquí, lo escribimos aquí, pero lo dividimos por coseno de teta. Entonces seno sobre coseno tangente. Bien, el siguiente término. Más mu sub c mg coseno de teta más mu sub c mg coseno de teta, pero dividido coseno de teta también. Aparece un 1. Entonces nos queda mu c mg. Bien, vamos estos dos términos que fueron aquí. Y ahora más mg tangente de teta, mg seno de teta, pero dividido coseno de teta, otra vez seno de un argumento dividido coseno del mismo argumento, tangente de ese argumento, tangente de teta. Va. Listo, y luego ¿qué? Pues ya sabemos eso, pues aquí, pues para despejar f, pasaremos esto para el otro lado, ¿no? Agrupamos todo lo que tiene f de un lado, todo lo que no tiene f del otro, y dejamos todo esto, ¿no? Que es independiente de f, del otro lado. Hacemos eso, nos queda esta expresión, donde esto a su vez, este lado izquierdo, lo podemos escribir así, f por 1 menos mu sub c tangente de teta. Vale, casi se entiende. F de factor común por 1 menos mu sub c tangente de teta. Es lo que dice aquí. Sale, y eso será igual a esto de acá, que es lo mismo. Y entonces podremos escribir f igual a esto que tenemos aquí, que es esto que tenemos aquí, dividido este número, que es 1 menos mu sub c tangente de teta, que pasó dividiendo. Bien. Como es costumbre en nosotros, vamos a verificar que esto tenga sentido, por lo menos que no nos hayamos equivocado de forma grosera, es decir, que las unidades cuadren. M por G, eso va en newtons, ¿sí? Esto es peso, ¿no? Peso en newtons. M por G, newtons. Es kilogramos metros por segundo cuadrado, que son newtons. Esto, una dimensional. Esto, tangente de lo que sea, una dimensional. Las funciones trigonométricas siempre devuelven números adimensionales.
esperan cosas con unidades, ¿no? Aquí puede ser que, dependiendo, ¿no? Va a esperar grados o va a esperar radianes. La calculadora, le tenemos que decir a la calculadora, mira que te voy a pasar radianes, mira que te voy a pasar grados, no te me confundas porque yo te estoy pasando grados, no te creas que son radianes. Ok, si hacemos eso, entonces le pasamos cosas con unidades, pero nos devuelve un número y ese número no tiene unidades. Entonces, número sin unidades se le puede sumar a un número que no tiene unidades perfectamente bien, y ese número sin unidades se puede multiplicar por una cosa que sí las tiene, ¿sí? No hay problema, y no le cambia las unidades. Entonces esto queda todo en newtons, y luego lo dividimos por un número que tampoco tiene unidades. Esto no tiene unidades, esto no tiene unidades, esto no tiene unidades. ¿Podemos superar con números entre sí? Claro, no hay problema. Vamos a obtener un número sin unidades en el denominador, y por lo tanto esto no se le alteran las unidades, quedan los newtons, y entonces esto estará en newtons también. Vale, tiene sentido. ¿Qué más? Y ahora hay que evaluar esto, cuánto valía, creo que 5. 50, nada que 5. 50. G, 9.8. Mu C, 0.2, ¿no? 0.2 mu G. Mu C. Y la tangente de... ¿cuánto era? No me acuerdo. 30 grados. Vale, entonces aquí estos son 30 grados. 30 grados, 50 kilos, 9.8, 0.2, ¿no? Entonces eso lo hacemos de este lado. Ponemos 50 kilogramos, el valor de G, 0.2 que es el coeficiente de fricción, tangente 30, 1, coeficiente de fricción, tangente 30. Hacemos la cuenta y nos da 430.4 newtons. Bien, y eso es la respuesta a la primera parte. Para que pase que la masa m suba describiendo un movimiento rectilíneo uniforme por el plano inclinado, necesitamos este valor de la fuerza F, este valor de la magnitud de la fuerza F. Si no, no se va a cumplir dados estos numeritos de aquí. Sale. Parte B. Aceleración de la caja cuando se deja de aplicar esta fuerza. Aquí, ¿quién es esta fuerza? La fuerza F es la única que hay aplicada externamente, además del peso y todo eso que surgen solitos, ¿no? Deja de aplicar esta fuerza, se refiere a F. Bien, entonces todo igual, se sigue moviendo hacia arriba porque se acaba de dejar se acaba de quitar la fuerza F, ¿no? Entonces se sigue moviendo hacia arriba con la velocidad que venía aquí. Con esa misma velocidad constante, todavía no hubo tiempo material para que esta cosa cambie, ¿sí? Tiene inercia, recién se deja de aplicar F en ese instante, miramos y ¿qué hacemos? Calculamos la aceleración de la caja. Sale. Entonces todo es igual, excepto que no está F. Bien, vamos a mirar las ecuaciones. Estas ecuaciones de aquí siguen siendo válidas. ¿Sí? Las retocamos tantito, ¿no? Las retocamos y las cambiamos un poquito para que pues se adecúen, ¿no? ¿Qué no está? No está F. ¿Por qué? Porque así dice la letra. Esta cosa de acá no está. Si esto no está, tendremos que quitarlo de aquí y tendremos que quitarlo de aquí. Ya no está. No está. ¿Cambia algo más? Miremos. El peso. ¿Por qué cambiaría si no tiene nada que ver con... O sea, eso tiene que ver con la masa de esto. La masa no ha cambiado. El peso está bien. Está igual. El ángulo de aquí sigue siendo el mismo, ¿sí? No pasó nada. Bien. Esta normal, cuidado, esta normal va a estar actuando, pero va a tener una magnitud distinta porque cambió esta ecuación, ¿eh? El valor numérico de la normal original, la de la parte A, va a ser diferente a la normal de la parte B, ¿sí? Si calcularon la normal en la parte A numéricamente, no la pueden usar en la parte B porque se fue esto. ¿Sí? Entonces pues cambia, ¿no? ¿Y qué más? La fuerza de fricción va a cambiar porque cambió la normal, ¿sí? La magnitud de la fricción cambia porque cambió la normal, sin embargo sigue apuntando en la misma dirección porque esta cosa se sigue moviendo hacia arriba, ¿sale? Va. ¿Qué más? Nos pregunta por la aceleración. Pues obviamente entonces ahora sí está acelerado. Esto no es igual a 0. Esto sí es igual a 0 porque no hay aceleración en la dirección Y. En la dirección perpendicular a la masa m, en esta dirección,
no puede haber aceleración, porque si lo hubiese, implicaría que esta cosa levitase o se enterrase en el plano inclinado. Ninguna de las dos cosas pasa. ¿Sale? Entonces, esto sigue siendo 0. Perfecto. De aquí sacamos el valor de la normal. La normal queda bien fácil, ¿no? De aquí esto se fue, entonces la normal nos queda igual a esto, mg coseno de teta. Perfecto. Normal fácil. Y luego, pues con esta normal calcularemos el nuevo coeficiente de fricción, que sigue siendo cinemático, se sigue moviendo, se está moviendo con velocidad v y sigue apuntando para el mismo lado. Entonces esto por mu sub c tendremos la nueva fuerza de fricción, el nuevo valor de la fuerza de fricción. Y luego con eso, pues esto como lo conocemos, podemos calcular el valor de la aceleración a, que es lo que nos pide, ¿sí? Bien, y tiene que ser negativo, ¿no? Porque si estamos definiendo positivo x hacia arriba, se va a acelerar hacia abajo, y eso es una aceleración negativa. Lo cual lo vemos claramente, porque aquí está este menos, aquí está este menos, y aquí no hay nada, ¿no? Entonces va a dar negativo. Bien. Parte B dice: al dejar de aplicar la fuerza F, debemos modificar las ecuaciones de la siguiente manera. Entonces, suma de fuerzas en X menos FR menos MG en θ igual a M por A. Esto es lo que acabamos de explicar. La ecuación en X, la ecuación 1, esta ecuación, sin esto y igualado a esto. Menos FR menos MG en θ igual a M por A. Y la otra, esta de aquí, n menos mg en θ, perdón, n menos mg coseno de θ igual a 0, que esa será la 2. No, aquí, la 2. Esta. N menos mg coseno de θ igual a m igual a 0. ¿Sí? Bien. Sale, tenemos estas dos ecuaciones y el procedimiento es ese, ¿no? Fuerza de fricción, ¿cuánto vale? Mu sub c por n, n cuánto vale, mg coseno de θ, y ya lo ponemos aquí y resolvemos por A. Y eso está hecho aquí. Despejamos la fuerza normal de la ecuación 2. Despejamos la fuerza normal de la ecuación 2. Esto es igual a esto, que es 0, es decir, n es mg coseno de θ. Despejamos la aceleración de aquí. La aceleración otra vez es menos fr menos mg en θ sobre m. Es esto de aquí. La fuerza de fricción es mu c por n, es decir, es igual a mu c por mg coseno de θ, y eso lo podemos poner aquí. Lo hacemos, nos queda que la aceleración es menos, es este menos. Fuerza de fricción, mu sub c por n, mu sub c por n, esto es n, la normal. Mg coseno de θ, mg coseno de θ, la normal, que va aquí. Luego, menos mg en θ, menos mg en θ, todo dividido m, igual. Pues simplemente hacemos así, ¿no? Tachamos las m's que sobran y nos queda una aceleración en términos de aceleraciones. Este término es la aceleración g multiplicada por unos números, y esto también es g multiplicada por un número, y ya está. Esto es menos mu sub c por g, menos mu sub c por g por coseno de θ, y esto es menos g seno de θ, y esto a su vez pues lo podemos escribir como g, ¿sí? Vamos a sacar de factor común g por, o menos g por mu sub c coseno de θ más seno de θ, ¿sí? Y eso sustituimos θ por su valor, 30 graditos, el coeficiente de fricción cinemático 0,2 y el valor que estamos usando de g, de la gravedad local, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y eso nos da esto, menos 6.60 metros por segundo cuadrado, que es cómo se está acelerando esta cosa. ¿Cómo interpretamos el menos? Que se está acelerando pues en el sentido opuesto a nuestra definición del eje X. En este caso X definimos subiendo al plano inclinado, pues la aceleración pues será para el otro lado, bajando el plano inclinado, paralela al plano inclinado y bajando el plano inclinado. Listo, tan. Con esto terminamos los problemas que teníamos programados para hacer de dinámica. Seguiremos avanzando con el curso y seguiremos haciendo más problemas a medida que avancemos.
Muchas gracias. Chao, chao.